Hoy 10:02 os he dejado 2 minutos de margen para que podáis estar desde el principio y no tengamos que repetir luego lo que vamos avanzando en los primeros minutos. Hoy, tal y como he comentado en redes sociales, ¿no? el título del programa de hoy, ¿no? El desfile de lo simbólico, ¿no? Y hoy viene un programa cargadito. Hoy viene... Buenas noches, Aires. Pues buenas noches. Hoy, como os digo, viene un programa cargadito. ¿Por qué? Porque se acerca el sábado. Y el sábado, como os decía, como os vengo diciendo desde hace unos días, se está preparando, estoy preparando ese programa especial que hacemos los sábados, que es Charlas de Rincón, donde vamos a hablar de democracia. Vamos a hablar de la democracia, del origen de la democracia, de cuál era quizás el significado simbólico de esa palabra cuando hace muchos años se empezó a desarrollar, y cómo con el tiempo, con el paso de los tiempos, muy buenas, Carlota, ¿qué tal? Buenas noches. Con el paso del tiempo quizás se ha ido transformando en otra cosa que cada vez tiene menos que ver con el significado inicial que tenía esa palabra, ¿no? Que tenía esa palabra y las funciones y responsabilidades que conllevaba esa palabra para con quienes en teoría se deberían identificar o de representar, ¿no? Entonces, mirando, leyendo, pensando, escuchando noticias, artículos, reportajes, pues la verdad es que, he ido leyendo algunas cosas. Buenas noches, Esther. He ido leyendo algunas cosas que quería compartir, en este caso, con vosotros, con vosotras en la noche de hoy, ¿no? ¿Para qué? Y aquí creo que va un poco para todos, ¿no? Quiero decir, para todos, y me refiero a la clase política. Hoy creo que a nadie se le va a escapar que no tengo excesiva simpatía con el sistema político actual a nivel de partidos, ni de unos ni de otros. Y como vais a ver durante la noche, pues creo que va a quedar bien reflejado que creo, bajo mi opinión, y es una humilde opinión personal, que España necesita un cambio. Necesita un cambio de liderazgo, necesita un cambio de sistema de elección y necesita un cambio donde realmente las personas nos veamos representadas y sobre todo seguras de la gente que en teoría nos tiene que representar o que tiene que velar por nuestros intereses. Quería precisamente empezar, ¿no? Por la noticia quizá del día, ¿no? La noticia que en algunos casos ha pasado un poco desapercibida, en otros ha sido más un sinónimo, un símbolo pues, de ridícula. Hoy se te escucha bajito, pues dame un segundito y lo solucionamos en un momento. Ahora, el micro está conectado. Debería escucharse bien ahora. ¿Me escucháis bien? ¿Me callo? Sí. Estoy a tope con él. Ahora sí, perfecto. Es que se había bajado un poquito. Al final son problemas técnicos del directo, ¿no? Es lo que se suele decir. Bueno, pues como os decía, la noticia quizás de hoy, que ha pasado entre el ridículo, el bochorno, no sé cómo calificarlo. Aunque veáis que me ría, quiero decir, la procesión va por dentro. Y quizás hoy sea uno de los días en los que podéis ir viendo una transformación física al estilo, no al estilo Hulk, pero sí una transformación física y de tono conforme vaya avanzando el programa. Porque hay temas que evidentemente pues quizá hacen que poco a poco con el tiempo, conforme van pasando los minutos, voy cogiendo tono, voy cogiendo, me va subiendo la temperatura y llega un momento en el que quizás, pues mejor que en este chat pues no haya quizá ninguno de esos representantes políticos a los que va dirigido, ¿no? Y empiezo precisamente por el título del programa, ¿no? Es decir, por ese desfile simbólico. Porque de verdad, yo no entiendo quién es el consejero de marketing, en este caso del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. No sé cuál es el objetivo. No sé si se trata de dulcificar su imagen, no sé si se trata de hacer un proceso de lavandería industrial o de acercamiento hacia no sé qué, porque viendo ese desfile, viendo un poco el paripé que han montado con esa pisonadora, chafando y destruyendo 1.377, si no me falla la memoria, armas que había confiscadas, ¿no? La imagen era al menos surrealista, ¿no? Y quería leeros, antes de daros mi opinión, incluso algunos comentarios
para que luego opinemos juntos, ¿no? De lo que ha dicho precisamente tras ese desfile muy solemne, todos sentados, con la distancia de seguridad, con poca o escasa representación de expresidentes del gobierno, con poca o escasa representación de bueno, quien ha vivido esa época quizá mucho más oscura que vivimos en este país. Y como os decía, tengo preparadas varias filas de noticias que quiero ir comentando con vosotros y con vosotras, ¿vale? Me voy, como os decía, al caso de Pedro Sánchez. Y leo pues un Twitter que él mismo ha puesto hoy en redes sociales. Y dice, no podemos cambiar el pasado, pero sí luchar contra la desmemoria para reparar el dolor. Recordar es un acto de dignidad, humanidad y justicia. Un deber moral por los valores democráticos que representan las víctimas del terrorismo. Avancemos en el camino de la paz y la libertad. Y precisamente esto, lo dice un señor que ha formado gobierno, que ha formado coalición y se ha rodeado de lo mejorcito de cada casa, ¿no? Es decir, se ha rodeado precisamente para sacar adelante presupuestos, para sacar adelante decretos, para sacar adelante todo tipo, los últimos 12 meses. Se ha rodeado precisamente con quien todavía a día de hoy no ha salido públicamente a decir que condena cada uno de los atentados y cada uno de los secuestros y cada uno de los crímenes cometidos, en este caso por la banda terrorista ETA, que es Bildu. Y tiene la potente carga emocional, rostro, cara, jeta, para salir delante de todos los españoles sin ningún tipo de problema, para decir que tenemos que tener memoria histórica para acordarnos de las víctimas. No creo que en este caso las víctimas estén demasiado contentas sabiendo que quien toma decisiones en cuanto al día a día de los españoles está sentado y fue parte de quien sembró el terror hasta hace apenas 15-20 años. Que tampoco son tantos años, Que tampoco son tantos años. Sigo leyendo y giro un poquito la cabeza para leer. Dice, hoy hemos presenciado la destrucción de 1.377 armas, la mayoría incautadas a ETA. Este acto tiene un gran significado para nuestra sociedad. Los terroristas querían doblegar al país mediante el miedo, pero no contaron con la resistencia ciudadana y el ansia humana de libertad. Precisamente, ese ansia de libertad nos llevó a manifestarnos y nos llevó a unirnos. Miguel le ha rectificado en su tweet al ver el vídeo. Decía banda ETA. Miguel le ha rectificado. Es banda terrorista ETA. Perfecto. Y lleva 40 años. Es hipocresía y es lo que estáis diciendo absolutamente. ¿Pero por qué? Porque, como os decía, dice en ese sentido, quiero decir que fue evidentemente la sociedad quien plantó cara, quien se enfrentó a los etarras, quien salió de manera masiva, unida, independientemente de ideologías y partidos políticos, para decir basta ya. Y esa lucha que costó más de 800 vidas, tanto de cuerpos de seguridad como de ciudadanos de pie de calle, fue gracias a la unión de todos los partidos políticos y de, evidentemente, el pueblo, todo el pueblo, independientemente, como digo, de esa división que luego posteriormente nos han hecho tener a día de hoy, ¿no? Con lo cual, me parece absurdo, surrealista, que hoy quiera acordarse precisamente de esos momentos de unión cuando tiene sentado a su lado una persona que preside un partido político que, bajo mi opinión, mientras no declare de manera uniforme, pública, la condena contra todos los crímenes que se hicieron en este país en nombre de esa banda terrorista, ese partido no debería estar integrando parte de quien toma decisiones por la libertad y el sistema que ellos públicamente, y no hace demasiadas semanas, dijeron que querían abolir desde dentro el sistema que teníamos a nivel nacional. Con lo cual, evidentemente es una incoherencia de tal grado que roza lo bizarro. Roza lo bizarro y evidentemente evidencia la calidad política, la calidad de persona que, para mantenerse en el poder, que para poder sacar adelante todo tipo de decretos y de leyes, se está rodeando de lo peor de cada casa.
Y para que no se crean que esto es evidentemente un ataque exclusivo, en este caso a Pedro Sánchez, al gobierno, como os decía, tengo de todo, porque también podemos hablar de corrupción. También podemos hablar de que a día de hoy, por eso también en el programa que vamos a hacer el próximo sábado, donde vamos a hablar precisamente de si estamos ante un sistema fallido, ese sistema en el que la elección de los políticos no la toma el pueblo, por mucho que nos quieran vender que sí, sino que la toman pequeños grupos de poder de cada uno de los partidos políticos, para que luego nos muestren al que se supone que es el mejor candidato. Y después, evidentemente, campañas políticas, falsas promesas y mentiras, que esto lo hacen absolutamente todos. Pero como últimamente veo que todos se tiran los trastos a la cabeza sacando casos de corrupción de unos, intentando hacer que otros son mejores que los demás, quiero que veáis, evidentemente, el sistema, el nivel que tenemos o que hemos tenido en España y que tenemos en España en los últimos años. He sacado, además os lo voy a enfocar para que también lo veáis, quiero decir, para que lo leamos incluso juntos, ¿no? Es una página web que se llama Casos Aislados de una corrupción sistémica, en el que se ven y se pueden leer todas las imputaciones o todos los casos de corrupción que ha habido en este país por parte de empresas o incluso de partidos políticos. Con lo cual, vamos a girar la pantalla. Vamos un poquito a la pantalla y os voy a ir enseñando. Y si queréis, podemos, para que vayáis viendo, ¿no? Quiero decir, para que vayáis viendo, vamos a enfocar mejor aquí. Como podéis ver, en este caso, quiero decir, podemos empezar, por ejemplo, por el caso Abogados de Melilla, que es de Populares. Podemos empezar por el caso ACM, que es del PSOE, con 500.000 euros de coste. Podemos seguir, por ejemplo, con el caso Aquamed, con 20 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Podemos seguir, por ejemplo, con Ahora Madrid, el caso Ahora Madrid, con un coste de 50.000 euros. Podemos seguir, por ejemplo, con 7 millones de euros en el caso Alhambra, audioguías de PSOE en Andalucía. Podemos seguir con el PP de Galicia, 600.000 en el caso Expa. Podemos seguir en el PNV, 4.100.000 euros con el caso Alonsotegui, Eraizquiz. Podemos seguir, por ejemplo, con el PSC en Cataluña, caso Antonio Rodríguez. Podemos, y fijaros, porque ya llevo dichos unos cuantos y podemos seguir bajando. Quiero decir, tenemos el caso Astapa, 63 millones de euros en Andalucía. Aquí lo tenemos, aquí arriba, ¿vale? Para que no se... bueno, sí se ve el cursor, aquí lo tenéis, 63 millones de euros. Tenemos el caso AVE, 6 millones de euros. Tenemos el caso Auditorio, 6 millones de euros. Tenemos incluso Vox, el caso Baña, 877.120 euros. Tenemos otra vez PNV, 30.700.000 euros, el caso Bidegui. Tenemos Unión Mallorquina, 37.710, el caso Bitácora. Y así podemos ir bajando, Tenemos UPN. Bueno, como veis, hay unos cuantos, Como veis, tenemos a CIU. El duopolio que hemos tenido siempre, la verdad es que se lleva la mano, ¿no? Y seguimos, y podemos ir bajando, y podemos seguir bajando, y podemos seguir. Tenemos aquí el caso Enredadera, donde está PSOE, PP y Ciudadanos. Podemos seguir bajando. Bueno, ahora tenemos aquí, este no lo había visto, no me había fijado tanto. Aquí van todos en cadena, macho. Van todos en cadena. Los que ahora estaban criticando, por ejemplo, el cambio de sede social del Partido Popular en Génova, porque estaba ligado al caso Bárcenas. Sin embargo, pues oye, quizá no quieran recordar la suma de todos los miles y millones de euros que tenemos aquí en casos abiertos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo todo esto? Quiero decir, ¿cuál es el objetivo? Vamos a la cámara. Quiero decir, ¿por qué pongo? Quiero poner esto precisamente para que muchos entendamos que nos están sectarizando políticamente. Y suena así, y es así. Hay un adoctrinamiento sistémico de la sociedad para dividirnos. Porque al final, cuando la sociedad está dividida, permite crear militancias, permite crear precisamente movimientos radicales, que lo que se está haciendo es
de alguna manera, incitar a que haya esa división social. ¿Para qué? Para que sirva, no te voy a decir como cortina de humo, sino como escudo, para que esta gente pueda seguir haciendo absolutamente lo que están haciendo. Y de aquí, como os decía, no se libra ninguno, porque bajo mi punto de vista, y es una opinión, como os digo, personal, que podréis compartir o no, es decir, pero al final a mí no me guía el fanatismo ideológico de un partido o de otro, porque precisamente no tengo ninguno. Y me diréis, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿En qué opinas? ¿Qué es lo que considerarías lógico pensar para un gobierno que pueda sacar el país hacia adelante? Pues al final lo dice hace pocos días en un pequeño programa de apenas 20 minutos, lo diremos este sábado cuando analicemos la democracia, la partitocracia y todo lo que conlleva, pero al final creo que todos buscamos exactamente lo mismo. Entonces, no entiendo cómo redes sociales puede ser un hervidero de insultos, un hervidero de ataques entre personas para defender a este tipo de gente. Que mientras nosotros nos enfrentamos, nos insultamos y nos dividimos, ellos han hecho y probablemente seguirán haciendo ese tipo de cosas, amparados en el cambio de gobierno cada 4 o 5 añitos, cambio de un candidato por otro, pero al final siguen siendo exactamente los mismos. Y esa es la realidad. Y mi ideología, si quieres llamarlo de alguna manera ideología, que no es tal, es simplemente un sentido común, el sentido común que creo que busca toda persona independientemente del signo político que tenga. Me da igual que seas de izquierdas, que seas de derechas. Yo de joven era de izquierdas, quizá por esa filosofía, ¿no?, del pueblo. Luego fui evidentemente desarrollando, nunca he votado al PP, sin embargo tampoco critico su ideología. Quiero decir, luego ha habido épocas en las que me he sentido quizá más afín, quizá por cambiar a los otros, ¿no? Quiero decir, con lo cual ha habido épocas en las que me he hecho un lío, hasta que he llegado a la conclusión de que todos necesitamos exactamente lo mismo, independientemente de nuestra orientación ideológica. Al final todos buscamos tener un bienestar social, económico, laboral, seguridad sanitaria. Necesitamos tener la garantía de que hay un sistema de educación que vele por el futuro de nuestros hijos. Quiero decir, una educación libre de adoctrinamiento, donde se enseñe, donde se prepare, donde se forme a auténticos profesionales de élite que ayuden a levantar este país y hacerlo un país puntero, como ocurre en otros muchos países, donde la educación está 1000 veces más adelantada que la que tenemos aquí en España. Es simbólico, por ejemplo, que ninguna universidad española esté dentro de las 100 primeras que hay en todo el mundo. Eso debería ser una prioridad para cualquier persona que representa a un pueblo y que esté trabajando por un pueblo y por un país. La educación, la sanidad, el que haya oportunidades, el que no haya, como por ejemplo escuchábamos, y sé que también quizás escuchasteis algunos de vosotros en Horizonte, en el programa de Iker Jiménez de ayer, cómo esta persona que había sido absolutamente todo, quiero decir, que había sido directivos en bancos, asesoramientos a gobiernos, y sin embargo nos estaba contando la realidad de pie de calle, por mucho que nos vendan la macroeconomía, por mucho que nos vendan una recuperación de las grandes empresas, por mucho que nos quieran vender que esto ya está acabando, que en cuanto acabe la vacuna, cuando se termine de vacunar a todo el mundo, esto va a ser la bomba. La realidad a día de hoy es que hay miles, cientos de miles, incluso millones de personas que todos los días tienen que ir a una cola del hambre para poder comer, y que si muchos no vamos es porque todavía hay riñones familiares para poder ayudar en momentos de crisis como esta. Y quien no tiene esa suerte de tener una familia que quizás pueda echar una mano como núcleo para sobreponerse a una situación como esta, sea de 6 meses, o sea de 1 año, o sea de 2, está en esas colas del hambre. Esas colas del hambre donde ya no es única y exclusivamente para extranjeros sin recursos que venían aquí quizá a buscar una oportunidad mejor y luego se encontraban con la cruda realidad. No, ya no solamente va para ellos, va para españoles que han perdido, clase media que se ha autodestruido, donde se han perdido evidentemente trabajos, donde se han perdido trabajos en toda la unidad familiar, donde si entran en el mejor de los casos con ayudas y prestaciones entre ambos cónyuges, quizá puedan entrar 700, 800 o 900 euros en familias con 1, con 2, con 3 o con 4 hijos.
Esa es la realidad de este país. Personas que tenían una empresa y que han tenido que cerrar porque no han sabido gestionar una crisis sanitaria que les ha ahogado y arruinado. Porque en lugar de cerrar un mes absolutamente todo y bajar de golpe la incidencia acumulada y el número de fallecidos y el número de contagios, han estado 2 meses, que si abro, que si cierro, que si ahogo, que si no ahogo, para luego al final hacer un efecto rebote. Esa es la gestión que hemos tenido por parte de nuestros políticos y de la oposición, que se ha mantenido al margen, callada y sin dar, evidentemente, una alternativa diferente a lo que decía su sanchidad, ¿no? Esa es la realidad que tenemos en España. Empresarios que se han quebrado, que encima de cerrar por la situación de sistema de crisis sanitaria, ahora se tienen que comer deudas y se tienen que hipotecar su futuro y que tampoco van a poder volver a emprender porque primero tienen que pagar. Esa es la situación de este país. Esa es la situación que no quieren que veáis. ¿Por qué? Porque entonces quizás nos uniríamos como personas, entendiendo que ellos no tienen esa situación. Ellos viven en otra realidad totalmente diferente. En despachos calientes, como decía esta persona ayer en ese programa, en sillones calientes. Donde ven la realidad, donde ver la realidad desde una ventana o desde una televisión es totalmente diferente a lo que hay a pie de calle. Al sentir de la gente. Y todavía, y permitirme la expresión, somos tan cenutrios, somos tan anormales, y me incluyo a mí mismo, de defender a cualquiera de estos partidos políticos y enfrentarnos entre nosotros por sacar las castañas del fuego a gente, como veis, que no para de hacer una y otra vez lo mismo que dijeron que no iban a hacer. Ese es el sistema político de este país. Esa es la calidad política de este país. Y eso es lo que yo no entiendo. Que en un siglo XXI, con tecnologías, con la mejor educación que hemos tenido, que evidentemente no han tenido ni nuestros padres ni nuestros abuelos en su vida, y que no tengamos la capacidad empática de conectar, de tratar de ya no de cerrar heridas que estaban cerradas, sino de encima reabrirlas y permitir que haya, me calentaba, auténticos desgraciados, donde su única función es reabrir esas heridas, continuar fomentando el odio y encima atacar al único obstáculo que les impide no conseguir lo que en un futuro quieren conseguir, que es hacer de este país lo que prácticamente ya casi están consiguiendo. Y es parecernos a otros países, como por ejemplo, y me diréis, algunos me dirán, no, como Venezuela, porque es la referencia. Y encima tampoco se esconden a la hora de decirlo. Eso es lo que prácticamente ya vamos camino de ser, la Venezuela de Europa. Y gente que hemos nacido aquí, y que no somos fachas, pero sentimos orgullo de ser españoles, porque para mí es sentirse privilegiado de haber nacido en un país libre, en un país con oportunidades. Me parece deleznable que no nos demos cuenta la ruina que nos están trayendo toda una clase política entera, independientemente del partido político. Y que miremos para otro lado o discutamos en lugar de buscar soluciones, en lugar de provocar cambios. Y ojo, cambios desde el diálogo, desde la moderación, desde la coherencia, desde el sentido común, desde la democracia o la teórica democracia que se supone que tenemos. Eso es lo que deberíamos hacer. Y sin embargo, tenemos que tragar y tenemos que seguir defendiendo que presuntamente se utilicen cargos públicos que cobran más de 50.000 euros brutos anuales. 50.000 euros brutos anuales. 50.000 por cuidar a niños de sus jefes. Y sobre esto nadie alza la voz. Pero sin embargo, tenemos que aguantar que se ataque el que 2 personas, hijas del jefe de Estado de este país, porque van a ver a su abuelo a Dubái y les ponen una vacuna que ni siquiera se la están quitando a los españoles, sea terrorismo nacional y hay que abolir la monarquía. Ese es el nivel. Eso es lo que se utiliza en este país para dividir a unos y a otros. Ese es. Y mientras tanto, la oposición preocupada por cambiarse de sede. Esa es la situación. Y por eso el programa del sábado. ¿Para qué? Pues para que quizás sea el momento de que la gente empiece a despertar, como despertó en su momento cuando realmente hace años se le inflaron las narices y decidieron salir unidas a protestar y a defender la democracia en este país contra una banda terrorista que estaba asesinando personas, que estaba quemando calles y que estaba poniendo bombas en furgonetas o quemando furgonetas de la policía, de las fuerzas de seguridad. O sea, ¿queremos más? Podemos seguir con más. Si tengo más aquí preparado. Porque tenemos el caso Neurona. Tampoco nos hablan
de la imputación y luego ya proceso judicial cerrado contra Echenique por no pagar la seguridad social de un empleado suyo. Y esto ya no es supuestamente. Esto es una realidad. ¿Y aquí ha dimitido alguien? Permitimos que en el Parlamento del Gobierno, en el Parlamento, el sitio más sagrado que tiene un país, veamos en televisión, veamos como la mayoría de parlamentarios, independientemente de cualquier partido político, van de cualquier manera. Y los ves enfocados y están con sus móviles tuiteando o leyendo periódicos, o leyendo noticias en Internet, sin ningún tipo de respeto por el trabajo y la responsabilidad que tienen inherentes a su cargo. Ese es el nivel, ese es el ejemplo, ese es el reflejo que están lanzando al resto de la población. Pero no nos queremos dar cuenta. No nos queremos dar cuenta. ¿Te imaginas ir al médico y que el médico estuviera vestido de torero? ¿Te daría confianza? No, ¿verdad? O si vas al mecánico y lo ves vestido de bombero. Pues yo cuando voy y quiero ver a profesionales de élite que están representando lo mejor de mi país, la verdad, no quiero verles pintas de que parece que están pidiendo en la calle. Con todos mis respetos para la gente que está pidiendo en la calle. Pero es que son personas que tienen una responsabilidad política, social y de imagen hacia los españoles y hacia fuera de España, como marca, como calidad política. Y de eso tampoco se habla. No tenemos profesionalizado un sistema político en este país. Parece que cualquiera puede llegar. Y ojo, cuando yo pido cambios, no pido que me pongan a mí, un cualquiera. No, para nada, absolutamente para nada. Pero que pongan a los mejores en cada campo. Que pongan a los mejores. Merkel, por ejemplo, como dices, es una líder. Tiene liderazgo. Y encima tiene currículum. Pero es que lo ideal, si ya tienes un líder, rodéalo de los mejores, de la élite profesional en cada campo. Que no haya nadie que se vaya a Nueva York a vender su talento cuando puede ser aprovechado en algún ministerio aquí. Y no tener, con todos mis respetos, un filósofo hablando de pandemias. Esto es como ir a una gran empresa y que el director financiero sea electricista. Con todos mis respetos, ¿eh? O sea historiador, con una carrera de historia. No lo veo. No me cuadra. No me cuadra. Yo, evidentemente, si mañana quiero echar un currículum a una empresa, por mucho que quiera, por mucha diálogo, capacidad de influencia, por mucho que quiera, si la oferta laboral es para ser abogado y yo no he estudiado abogacía, esa oferta no es para mí. No es para mí. Entonces, ¿por qué en política lo permitimos? ¿Por qué en una empresa? ¿Por qué en una empresa, si un puesto de responsabilidad miente, lo echan? ¿Y por qué, sin embargo, o te voy a decir más, si en un puesto de responsabilidad de una empresa no solamente es que mienta, o mete la mano, o hace cualquier cosa que no es legal, ¿por qué automáticamente lo echan y lo denuncian? ¿Por qué, sin embargo, en política no? En política se cierran filas y se protegen unos a otros. ¿No? ¿Por qué? No lo entiendo. Entonces, hablamos del caso Neurona, ¿no? Con Podemos, que también es, porque en esa lista que habéis visto, que está menos actualizada, faltan. Oímos a los imputados o en proceso por haber agredido a policías que siguen sentados en el Parlamento y no pasa nada. O por salir directamente después de jurar lealtad al jefe de Estado, que te gustará más o menos, pero es el jefe de Estado que tenemos, es el máximo responsable en este país. Y sales en una imagen jurándole lealtad porque estás cogiendo un cargo público,
Y sin embargo, luego por detrás, públicamente, estás diciendo que no lo respetas nada y que si pudieras te lo cargabas. Profesionalmente. Aunque bueno, déjalos. Entonces, ¿eso es coherencia? ¿Eso es nivel? ¿Eso es lo que nosotros como país queremos que sea imagen de lo que queremos exportar y de lo que queremos tener en nuestro país? ¿Eso merece realmente una sola discusión, un solo insulto por defender lo indefendible hacia unos y hacia otros? ¿De verdad? ¿De verdad no aprendemos? ¿De verdad mereció la pena? ¿De verdad mereció la pena que en 1936 murieran más de 500.000 españoles por ideologías políticas y por políticos que empezaron a calentar el ambiente como lo están empezando a calentar estos? ¿De verdad? ¿No hemos aprendido absolutamente nada? ¿De verdad somos igual de burros que en el 36? ¿Como sociedad? ¿De verdad de todas las historias que nos han contado nuestros padres o nuestros abuelos, como el vídeo que os puse hace poco, de dos personas mayores, de dos símbolos ideológicos diferentes, se reunían, hablaban y decían la paz es lo mejor? ¿De verdad no hemos aprendido lo que es tener una guerra civil en España? Hace apenas 80 años, que es prácticamente la vuelta de la esquina. ¿No hemos aprendido lo que es tener una dictadura en este país hace menos tiempo, hace 40 años? Y tenemos que seguir defendiendo que haya una persona dentro del gobierno que quiere monopolizar y quiere controlar a los medios de comunicación, controlar a los jueces, y lo vemos normal, y encima lo defendemos y lo alentamos, que tienen que venir de Europa para ponernos la alerta y las bombillas parpadeando para decir, ojito con lo que pasa en España. ¿De verdad? ¿De verdad nos hemos dejado arrastrar? ¿De verdad todos somos influenciables? Y os lo llevo diciendo desde hace unos días. Todos tenemos la capacidad de ser influidos y de influenciar. Pero ¿de verdad no tenemos ni un mínimo filtro para poder decidir qué es lo que te influye de manera positiva como individuo y como sociedad y qué es lo que no? ¿No nos da para ver que realmente lo que tenemos no funciona? ¿Que la Constitución como tal funcionaba? ¿Que el sistema que se hizo y se pactó en el 78 funcionaba? ¿Que lo que ha dejado de funcionar, se ha cortocircuitado, es absolutamente obsoleto y que no funciona porque fomenta el que no haya gente honesta, sino todo lo contrario? ¿No nos damos cuenta? Y sin embargo nos dejamos influenciar para tirarnos los trastos a la cabeza, para insultar al que piensa diferente a ti, cuando todos tenemos las mismas necesidades a final de mes, que es pagar una hipoteca, un alquiler, poder tener comida para ti y para tus hijos al menos 3 veces al día, que tus hijos puedan ir al colegio, que puedan tener una educación de calidad, que les permita poder tener el día de mañana mejores oportunidades que las que hemos disfrutado hoy, porque eso significa que la sociedad va avanzando. Que se fomente el emprendimiento, que es el que al final genera el empleo, que no se demonice ni se fomente el ser funcionario, porque te tocan y permitirme que hable así, te tocan los cojones todo el día y tienes 14 pagas y tienes un puesto para toda la vida, porque eso es lo que se ha fomentado en este país durante muchos años. Y luego nos quejamos y decimos, joder, en otros países va muy bien, es que Estados Unidos es potencia mundial. ¿Por qué será potencia mundial? Y ojo, tienen muchísimas cosas que también telita. También telita. Pero quizás necesitamos darle una vuelta a lo que tenemos. Y si los que están, todos, de diferentes signos, colores y simbologías, no quieren salir, pues los tendremos que echar por las buenas.
Pero ¿cómo se echa? ¿Cómo se cambia? Provocando un cambio. Lo que no se puede decir, que es lo que os decía el otro día, que tanto es de un lado como de otro, es decir, tanto o del otro, estemos o estén todo el día quejándose de lo mal que funciona el mundo, pero nadie quiere hacer algo para cambiarlo. Y que vivamos exactamente en la queja constante. ¿Cómo se cambia? Me decíais algunos. Pues no lo sé. Primero con unión. Primero con cohesión de la ciudadanía, que al final, en teoría, según democracia, es el centro de cualquier sistema político de un país. Y no lo somos. Nos unimos abriendo las orejas. Nos unimos, Carlota, abriendo las orejas. Abriendo las orejas y entendiendo que esto va mucho más allá de colores políticos. Que nos la han colado. que nos la han colado. Que nos la han colado por toda la escuadra. Que mientras nosotros discutimos, y esta es la cruda realidad, mientras nosotros discutimos, y yo estoy haciendo un programa de lo mal que funciona el sistema político en este país, ellos ahora están en su casita, tranquilos, con su sueldo garantizado, incluso con un 0,9 subido este último año de pandemia, y tomándose un entrecot así de grande. Y encima algunos, viendo los vídeos que han salido hoy con sus imágenes en la tele, porque les encanta verse la cara en televisión. Entonces, ¿cómo no se convence a la gente? Porque no se trata quizá tampoco de convencer. ¿Cómo la gente puede darse cuenta? Pensando, reflexionando. O sea, no se trata tampoco... Yo no quiero convencer a nadie con un discurso, no quiero que la gente piense como yo. Lo que quiero es que la gente piense. Porque si la gente piensa, si la gente reflexiona, en este país y en cualquier otro, hay miles y miles de personas que podrían tener y tienen un talento que ni siquiera saben que tienen y que nos darían 1000 vueltas a cada uno de nosotros. Entonces lo que faltan son ideas. Lo que falta es que la gente piense. Que la gente piense un poquito, reflexione. Se coja 15 minutos al día para reflexionar. Dilo. Lo mismo te vetan como a mí. Desahógate. Hombre, en teoría Twitch es quizá más libre, ¿no? No me vetaron el vídeo entero como en YouTube del lunes que hicimos de música ochentera, de música ochentera. Pero esto es un poco la reflexión que yo quería hacer con vosotros y con vosotras quizá hoy, ¿no? Pero es que encima, y porque tengo más pestañas abiertas, no penséis que ya he dicho todo lo que en teoría quería desarrollar o quería decir, Tengo que escuchar hoy a una ministra de este país, decir que la prohibición de las manifestaciones del 8M criminaliza el feminismo. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué le digo yo a esta señorita? ¿Cuántos veranos azules se perdió? O sea, ¿qué le digo yo cuando la ministra de Igualdad de este país, una ministra que se le debería presuponer un porte, se le debería presuponer una imagen, una calidad dialéctica, una calidad de pensamiento, y sale y dice con todo su papo que hay personas que quieren negar la calle a las mujeres en las manifestaciones del Día de la Mujer porque España es machista? Perdonadme la expresión, esto es acojonante. Esto es acojonante. O sea, tú coges el tebeo, no sé si os acordáis de este tebeo, que era un edificio en el que cada piso era una viñeta diferente y era una historia, era un mundo totalmente distinto, bizarro, divertido. Era la Rue 13 del Percebe. No sé si os acordáis, mira que es ochentero también. Lo podíamos haber dicho el lunes.
pues nuestro gobierno en general parece la Rue 13 del Percebe, pero en Moncloa y en el Parlamento. Es decir, es increíble. Es increíble. Es increíble. Esta gente da la impresión, en general, de que no han ido a hacer política para los ciudadanos, de que no les han enseñado a hacer política para resolver las problemáticas de los ciudadanos. Les han inyectado veneno. ¿Para qué? Para seguir fomentando el rencor, para seguir dividiendo y para seguir diciendo, yo lo hago, pero tú más. Y como tú más, me tienes que elegir a mí, que soy la peor de las mejores opciones. O sea, que soy la mejor de las peores opciones. Esa es la sensación que existe en este país. Y eso, en un país que tiene todo para poder salir hacia adelante, tenemos talento, tenemos gracia, tenemos clima, tenemos ciudades magníficas, tenemos pueblos espectaculares, tenemos gentes acogedoras, por muy idiotas que nos parezcamos a día de hoy, porque nos han idiotizado, pero seguimos siendo absolutamente cojonudos, y perdonadme la expresión. Seguimos siendo cojonudos. Tenemos un carácter totalmente diferente al resto del mundo. Seguimos siendo de sangre caliente. Necesitamos el contacto, la risa, la alegría, el cachondeo, que también es necesario. Aparte, evidentemente, de fomentar el esfuerzo, la constancia, la capacidad de aprendizaje. Pero tenemos un carácter innato. Y tenemos un país espectacular. Tenemos un país de playas, de montañas, de todo. Que te vas a Galicia y luego te vas a la Comunidad Valenciana y es como si fueran absolutamente dos mundos diferentes. Y te vas a Andalucía y es la bomba. Y es que te vas a Cataluña antes de que la arruinaran y la saquearan y la quemaran. Y era la joya de Europa. Y aún hay personas que defienden esto. No estaban hace 10 años. Y intentan defender como me defendía uno, que es que hace 10 años estaban los Puyoles. A mí me da igual quién estaban hace 10 años. Yo te estoy hablando que de 10 años para acá se ha arrasado con una comunidad entera. Se ha arrasado. ¿Qué tiene que ver? Pues si han hecho, como hicieron, están pagando o pagarán. Pero la situación que hay hoy es de hoy. Y el adoctrinamiento de los últimos 10 años de los chavales que hoy están quemando contenedores no se produjo hace 25 años que no habían nacido. Entonces tenemos un país brutal. Tenemos un país que, pese a que haya 4 cafres, es un país absolutamente brutal, que lleva aguantando 12 meses, con 12 causas diferentes. Hice un hilo de esto. Y ejemplarmente, todavía, no ha tomado las calles. Cuando estoy convencido de que en cualquier otro país o en muchos otros países se hubiera liado parda. Porque nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, parte de él es la hostelería. Y han aguantado como campeones. El pequeño comercio. Son esas pequeñas empresas que no tienen millones de euros en el banco para aguantar una crisis como esta. Por muchos que otros digan que sí. Y encima tengo que ver que ese proyecto Regenera, todos esos 140.000 millones que vienen. No. Oye, sí, se va a haber inversión para empresas, pero para empresas que puedan demostrar que son rentables. Pero, hijo mío, y todas las que eran rentables y están muriendo, o han muerto ya, porque han dejado de serlo por esta crisis sanitaria, ¿las vais a abandonar? ¿Las vais a abandonar? Leía un tuit justo antes de empezar, de Prodigy, que lo ponía, de una noticia de Telecinco, y ponía que Ángela, creo que se llama Ángela, voy a buscaros el tuit y lo leo para daros el dato exacto, ¿vale? El dato exacto de lo que ha publicado, a lo que le he dado el me gusta, y además lo he querido guardar para leeroslo. Aurora, Ángela no, Aurora, y dice así: Aurora no olvida la muerte de su madre en una residencia durante la pandemia. Sufrió y estuvo 3 días muerta en el geriátrico. Y todavía el responsable de residencias no ha tenido la dignidad de dar una sola explicación de su gestión en las residencias.
Esta es la clase de gente que tenemos en este país, representándonos. Y lo que puedo pensar y pienso es, si esta clase de gente que nos representa a ciudadanos que son como ellos, entonces quizás, por primera vez en mi vida, tras 40 años, me planteé muy seriamente querer salir del que es o del que fue mi país. Esa es la diferencia. Pero mientras haya gente que tenga un mínimo de cordura y entienda que lo que necesitamos es un cambio, pues tendremos que luchar porque ese cambio se realice. Y hoy, como he hecho estos días, ya os he dicho que hoy iba a ser un programa, no sé si tenso, denso o potente, no sé, vosotros lo calificaréis, ¿qué os parece? O si no es así, ¿no? Creo, pues al final es una persona que da su opinión. Y si te puede gustar, pues fenomenal, y si no, pues oye, respetable. Y como os decía ayer, os voy a leer un hilo. Un hilo, evidentemente este libro, para los que a lo mejor no lo conocen, se publicó hace ya 3 meses, quiero decir, no es de ahora. Es decir, no lo publiqué ayer y lleva escrito 2 semanas. ¿Por qué? Pues porque el hilo que os voy a leer hoy, pues encaja mucho con las noticias o con lo que hemos ido viendo, ¿no? Este hilo se llama así. Sí, muy interesante y muy denso, porque es un tema que da para mucho. Para este tipo de temas debemos estar un mínimo de 2 horas. Entonces no necesito... Bueno, es verdad que esta mañana me habéis mandado mucho café, pero es que en 2 horas puedo terminar agotado, ¿eh? Sí, me pongo... Mira, por hacer una pequeña pausa y descomprimir un poquito, ¿vale? Es decir, por descomprimir un pelín. A mí me encantaba dar formaciones o sesiones de consultoría, ¿vale? Y no por el hecho de hablar, sino porque, oye, me gustaba mucho. Veía la cara de la gente, veía pues cómo iban cambiando, veía, pues, oye, quién sí, quién no. Y había veces que la gente ya me decía, Miguel, empezábamos la formación, empezábamos a hablar, y me decían, Miguel, ¿podemos hacer una pausa para fumar un cigarro o para tomar un café? Y dice, pues joder, si acabamos de empezar. Y me decían, pero ¿cómo que acabamos de empezar? Si llevas 3 horas seguidas y no hemos parado. Y a lo mejor la formación duraba 8. Es cierto que bueno, pues oye, el tema da para mucho y a mí me gusta mucho hablar, ¿sabes? Entonces, todo se une y podemos estar aquí hasta las 5 de la mañana chapando, ¿sabes? Entonces, os leo vamos al lío, os leo el hilo. Se llama España, hoy te miro y no te reconozco. ¿Vale? Dice, eras ese país deseoso de salir de la oscuridad, que unió a sus gentes en búsqueda de recuperar la sonrisa que te robaron durante muchos años. Nos contagiaste de tu ilusión, de tu esperanza por la libertad. Nos inundaste con un sentimiento de pertenencia a un país rico en cultura, lleno de historia, de empatía en sus gentes y en sus pueblos. Nos enfrentamos juntos a muchos retos que se nos presentaron cuando todo era incierto. Superamos traumas, rencores y curamos cicatrices de aquellos que antaño quisieron dividirte, enfrentarte en 2 Españas que mataban en tu nombre. Y salimos victoriosos, todo un pueblo unido, buscando prosperidad, buscando la oportunidad de demostrar al mundo que ser español era un orgullo, es un orgullo. Pese a que tu himno no tuviera letra, el simple hecho de escucharlo nos ponía la piel de gallina y nos insuflaba ese valor que en muchos momentos escaseaba. Quisieron atacarnos, mataron a muchos de nosotros, por el mero hecho de seguir defendiéndote. Con cada bomba, con cada atentado, en lugar de dividir, nos unió más. Nos sacó a la calle en algo que ahora echamos de menos, porque estábamos todos, de izquierda, de derecha, de centro y de cualquier sentimiento,
todos juntos, gritando que no nos venceríamos, que éramos un pueblo unido, que quería vivir en paz con el mundo. No sé qué ha pasado. ¿Cómo ha sucedido tan rápido? ¿Cómo nos hemos dejado embaucar y engañar por aquellos que juraron defenderte, honrarte y velar por los que te queremos y queremos seguir creciendo bajo tu identidad? Ahora estamos divididos, enfrentados, como en tiempos oscuros, luchando cada uno por su cuenta, mientras los que quieren romperte se camuflan cual caballo de Troya para no ver, no sentir realmente lo que sucede. Ahora España, las decisiones sobre ti y sobre mí las toman quienes quieren fragmentarte, quienes han decidido olvidar nuestro pasado que también fue el suyo. Solo te pido, España, mi España, un último favor. Resiste. No nos hagas olvidar que unidos somos más fuertes y que juntos, como siempre, podemos volver a recuperar tu sonrisa, esa que nos contagiaste y nos dio el coraje para gritar donde fuera, con orgullo, yo soy español. Este hilo, en su momento, salió de dentro, y ahora que lo leo y os lo comparto, se me pone la piel de gallina, porque es puro sentimiento, algo de lo que carecen todas estas alimañas que en teoría nos deberían representar y velar por nosotros. Y con esto, quizá con la emoción del mensaje, al menos el mío, lo que me provoca, sí voy a ir despidiéndome, Carlota, Esther, porque quiero seguir trabajando, aunque parece que se ha hecho corto, llevamos casi una hora, y me queda todavía mucho por grabar, me queda todavía mucho por hacer para poder tener listo este programa de sábado, que me gustaría pues que pudiera llegar al máximo número de gente posible, no por la difusión en sí, sino simplemente porque al menos después de verlo la gente pueda sentarse tranquila a una hora, pues a las 11, a las 12 de la noche, que es una hora mágica para poder pensar y poder reflexionar al menos de si vamos por el camino correcto o no, de si podemos exigir o buscar cambios o no. Y bueno, al menos tener la sensación de que estamos aportando un granito de arena a intentar mejorar algo que va contracorriente a día de hoy, pero que estoy seguro que como otros grandes cambios se pueden conseguir. Quizás no ahora, quizás no dentro de un año o dentro de 2, pero estoy seguro de que se puede conseguir. Por eso yo os agradezco que estéis aquí una noche más, que cada vez, oye, pues como me decíais, pues sea un rato donde estéis a gusto, donde podamos ir compartiendo a veces conversaciones más amables, más simpáticas, más amenas, ¿no? Más, y luego pues otro tipo de conversaciones o de charlas, quizás no tanto tan densas, sino un poco más profundas, donde el objetivo es simplemente quizás aprender, o no aprender, porque al final esto tiene que ser recíproco, pero por lo menos, como os decía, el que no nos roben la capacidad de poder pensar por nosotros mismos sin estar adoctrinados por lo que otros, por los pensamientos que no son propios, sino que son de otros y que nos quieren hacer creer que son los que nosotros mismos queremos tener. Eso ya no es una democracia. Eso se llama de otra manera, y por eso el objetivo o mi mensaje es: protege tus pensamientos, que no te quiten la capacidad de reflexionar, y que si no estás de acuerdo con una cosa es totalmente lícito que lo digas, sin enfrentarte, sin insultar, sin denostar al contrario o al que no piensa como tú, porque al final en cualquier negociación, en cualquier reunión de vida, cuando dos personas diferentes se ponen a trabajar juntas, generan mejores resultados y de mayor calidad que dos personas que van a decir que sí a cualquiera de lo que digan los otros porque piensan exactamente lo mismo. En la diferencia está el crecimiento, en la diferencia está la tolerancia y en la diferencia está la capacidad de aprender unos de otros para poder ser mejores. Por eso con esto quiero despedirme de todos vosotros con un fuerte abrazo, deseando que tengáis
pues una magnífica noche, que mañana evidentemente pues nos veamos en redes sociales, nos veamos a las 10 un ratito para poder charlar. Mañana me comprometo de otra cosa quizás un poquito más alegre, un poquito más para cerrar la semana más como el lunes y poder de esa manera pues oye despedir la semana quizás con una sonrisa diferente a estos 2 últimos programas que han sido un poquito más profundos a nivel de charla. Muchísimas gracias, un fortísimo abrazo a todos y nos vemos en vuestro rincón, en vuestras charlas, sin nombre que nos identifique, simplemente como charlas de café, como un ratito para pensar, y nos vemos mañana a las 10 de la noche. Gracias y que descanséis.